Vamos a hablar por este mismo tema con Gabriel Rubinstein, que es economista y fue representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del doctor Labaña. ¿Qué tal, Rubinstein? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, días, ¿no? Horas complicadas. Estamos en una encrucijada en donde aparece que tanto pagar como no pagar hoy se presentan como dos posiciones, diríamos, negativas las dos, en principio, por lo que estamos viendo. Sí. Digamos, primero tenemos que tener una cierta humildad porque es un tema muy legal y muy de abogados especializados, pero todo indica que acatar el fallo hay dos posibilidades. Se acata y se paga todo, Sí. y eso sería, como dijo la presidenta, 15.000 millones de dólares potenciales y Sí. sería prácticamente imposible. Sí. O acatar el fallo no pagando a nadie. Sí. Y no pagando a nadie significa ir a default de los pagos que hay que hacer en Nueva York, de los bonos que sí entraron al canje. Entonces, eso sería acatar el fallo. No acatar el fallo implica, por un lado, una situación grave institucional de no acatar un fallo de que Argentina aceptó acatar. Claro. O sea, sería un problema para los futuros, para el futuro general de la Argentina, las negociaciones con organismos internacionales, etcétera. Sería un muy mal precedente. Y al mismo tiempo, aún así no sería fácil ese esquema, o sería bastante complicado, la posibilidad de lo que se llama rerruteo o redireccionamiento para decir, bueno, yo le pago a los bonistas que entraron al canje en Argentina, por ejemplo. O sea, no acato el fallo, pero les voy a pagar. Que es un Muestra poco voluntad lo que, de pago, pero acá con sede en Buenos Aires. claro, es lo que insinuó Cristina ayer, que sería Sí. un escenario complicado, porque, por un lado, porque implica no acatar el fallo, y por otro lado, porque implica una cierta imposibilidad material para algunos bonistas que no estarían dispuestos a aceptar eso y ni siquiera pueden hacerlo por cuestiones estatutarias internas. Sí. Y además es muy dudoso que los bancos puedan ayudar en eso, y entonces materialmente esa operación es complicada. Bien. Y es bastante improbable, con lo cual no sería una buena salida, porque al final pondríamos los fondos a disposición, digamos, en el Banco Nación, no los podrían cobrar, Claro. igual terminaríamos yendo al default y encima desacatamos. Serían Claro. los dos, sería el peor escenario, desacato más default. Claro. En cambio, uno puede ser acato y default. Ahora, veamos que todos los caminos llevan al default. Sí. Ahora, ¿por qué, la primera consulta es, ¿por qué pagando efectivo, como planteó en su momento el juez Griesa, aunque a lo mejor puede reverse, se abre la puerta al resto de los tenedores de bonos reestructurados que ya aceptaron un valor de canje? No, lo que se abre es para los que no aceptaron. Los holdouts que están litigando es una pequeña parte de los holdouts. Sí. Entonces, si Argentina le paga en ML 1.300 millones de dólares, Sí. la cuenta suma más de 15.000 millones de todos aquellos que van a presentarse en Nueva York diciendo, yo tengo un bono, no entré al canje y quiero cobrar. ¿También fondos buitres? No. Gente común Privados. que tenía bonos. Dentro de los que litigan no son todos fondos Claro, buitres por tampoco. eso. ¿Pero esos nunca Estos cobraron nada? No, ellos no cobraron nada y no entraron a los canjes. Bien. Esa suma es aproximadamente 15.000 millones de dólares, que tendrían derechos, digamos, son 6.000 millones de dólares, pero si cobran todo de acuerdo al fallo, se convierten en 15.000 millones de dólares. Entonces, esos 15.000 millones Argentina tendría que pagar, y obviamente no lo va a hacer, es imposible, tiene razón Impracticable. la presidenta, no se puede hacer eso. Pero es el derecho que les cabría a todos ellos. Después está el tema de los derechos de los que sí entraron. Bien. Por eso es complicada la negociación en este momento, porque todavía rigen las cláusulas de mejor Rufo, oferta. Exacto. Entonces, si Argentina... Pero la cláusula, perdón, Rubinstein, ¿es para los que ya cobraron y acordaron y cerraron? ¿O la Siempre cláusula que- Rufo es para todos? La cláusula Rufo es para los que ya entraron a los canjes. Hay dos situaciones, o si se quiere tres. Una es, Argentina no puede hacer ninguna oferta voluntaria de canje superior a las que ya hizo. Sí. Y Argentina, si acata una orden judicial, sí puede pagar más. Argentina puede decir, si no fuera tan importante los montos, Argentina podría decir, acato la orden y pago.
y es una orden judicial y eso no da derechos a los que entraron al canje. Pero si Argentina negocia, aún en sede judicial, Sí. una salida con NML, Sí. que implica pagar más que lo que pagó en los canjes, Sí. ahí sí los abogados pueden interpretar que no es que Argentina paga una sentencia, sino que está negociando y que ofrece y que entonces algo ahí se distinto. complica también de vuelta. Por lo tanto, hoy, en estos momentos, las negociaciones con NML, yo por lo menos lo que veo desde mi punto de vista, y yo no soy abogado, pero lo que vengo siguiendo este tema lo más en detalle posible, pero acá hay siempre vericuetos legales complejos, lo que veo como posibilidad, que es poca, es tratar de llevar el tema de una u otra forma a enero del 2015, cuando se caigan las cláusulas Rufo, y ahí comenzar una negociación diferente con NML, que tampoco va a ser fácil, pero que podría llevar a solucionar el tema. A la larga, esto se soluciona con o sin default, con negociaciones. Ahora, en enero, cuando cae la cláusula Rufo, ¿le quita derechos a reclamar a quiénes? A los que entraron al canje. Los que entraron al canje no pueden decir, uy, a este le pagaste más, o Bien. yo tengo Los derecho que- a cobrar más. Los que cobraron un 60% Sí, el 93, menos, eso digamos, ya el está. 93% quedaría definitivamente así como está. Pero estarían de vuelta en discusión estos 15.000 millones, eso sí. Sí. Que eso Bueno. no va a ser una negociación fácil, pero de acá a enero, con estos fallos como están, parece difícil. Parece difícil que NML se muestre concesivo. Sí. No creo que Griesa obligue a NML a decir, bueno, tenés que esperar sí o sí hasta enero. Sí. De hecho, NML ya hoy mismo está pidiendo que se pueda embargar, que se caiga el amparo. O sea, yo creo que la negociación con NML en este momento está muy desfavorable porque ganaron todo. Entonces, esta situación hoy es más fácil en ese plano decir, bueno, yo acato el fallo, pero voy a default. Una vez que está el default, rápidamente ofrezco un canje, por ejemplo, ofrezco un canje de jurisdicción. Entonces digo, bueno, vos tenés un bono con ley Nueva York, te ofrezco el mismo bono con ley Argentina. No lo van a aceptar. La mitad, sí, muchos lo van a aceptar. Sí. Muchos lo van a aceptar, incluso son hasta argentinos que tienen los bonos en Nueva York. Ajá. Y muchos lo van a aceptar, pero otros, especialmente los fondos institucionales, no lo pueden aceptar, aunque quisieran, porque tienen que estar por ley de Nueva York. Entonces, va a haber nuevos holdouts, entonces a esos 15.000 deberemos agregar a lo mejor 10.000, 12.000 millones más, y finalmente en 2015 negociar con todos esos nuevos holdouts, algo que sin duda va a ser mejor que el canje anterior, pero no lo que están pidiendo ahora. Bien. Porque finalmente los fondos buitres van a querer en algún punto cobrar. Entonces no van a ir a una estrategia ultranza sin salida, que Argentina defaulté, pero que no haya salida para ellos. O sea, la salida es, pagame más con los fallos que ahora, pagame más. Es una negociación. Y entonces yo sospecho que en 2015 o más tarde en 2016, un canje plus, llamémosle el canje más, no sé, el 30%, es una vía posible de solución. Sí. Pero bueno, el tema es que hay que transitar este camino ahora, ¿no? Ahora, si el gobierno se reúne, negocia con estos fondos del MNL y le ofrece, en vez de 1.300, 1.600 en enero efectivo, eso se toma como una oferta. Sí, y da pie a que reclamen no, Argentina otros. no va, digamos, 1.300 en efectivo, eso es lo que tendría que pagar. Sí. Se ofrece más dinero, pero en enero. No, el tema no es ofrecer más dinero en enero. En enero es la posibilidad de ofrecer, digamos, la cifra original eran unos 400 millones. O sea, es llevarla a una cifra, no sé, por decirte, 700 millones de dólares, Sí. menos que los 1.300. Sí. Y en efectivo yo te diría que no, en un plazo, en algunos años. Sea cual fuere la oferta, eso le da pie a los demás. Hoy le da pie a los demás, hoy. Después de enero no. Claro. Por eso era tan importante ganar tiempo, y por eso el mercado tenía cierto entusiasmo pensando que Argentina iba a lograr ese tiempo. Pero bueno, el fallo fue, hoy por hoy no da ese tiempo, nos da 25 días, ahora por lo que se llama rehearing, para que no se entre en default del discount del 30 Sí. de junio, tal vez, porque ya NML ya está actuando hoy. Ahora, hay un tema que ya deja de lado un poco lo financiero, lo económico, para pasar quizá a lo político, ¿no? Sabiendo el juez Griesa como en el aprieto que entra el país
antes de enero, sabiéndolo la Corte Suprema, digamos, sabiendo que estos meses al país realmente le complican mucho la situación general, ¿no? ¿No lo han evaluado esto o no? Nosotros no podemos entrar en la lógica de lo que es la justicia norteamericana y la Corte Suprema en función de nuestros intereses y nuestras preocupaciones, porque es una mirada miope. O sea, ellos van fallando si no encontraron suficientes razones para que ni preguntarle al gobierno norteamericano. Ellos dicen, es así, esto es hoy vence, hoy te digo decir, no ha lugar a tu reclamo. Ahora, el juez Griesa puede decir a las partes, ahora decir, bueno, siéntense, encuentran ustedes un arreglo, y Argentina es la que tiene que convencer a NML que espera este enero y que de alguna manera pueda en esa sede judicial que se acepte que no, digamos, que se mantenga el amparo hasta enero y que entonces en enero se va a ver una nueva negociación. Pero tiene que convencer a Argentina, a su acreedor, de que vale la pena esperar, y eso, bueno, hoy es un tema como mínimo bien difícil, porque digamos realmente hay errores que han llevado a que estemos donde estamos. Sí. O sea, Argentina ahí no comparto con la presidenta, Argentina no mostró vocación negociadora. Argentina en este punto, al menos, mostró durante años ha sido Argentina la que fue extorsiva, que le dijo a la gente del canje, mira, o vos entrás al canje o no existís. Claro. Entonces el otro dijo, ¿vos creés que yo no existo? Yo tengo acá un papel que me debe 100, vos no existís, nunca te vamos a pagar. Bueno, vamos a la justicia que vos elegiste. Claro. Entonces, Argentina negoció mal. Argentina no tuvo una actitud negociadora con NML durante todos estos años y ahora se está pagando la consecuencia. Sí, siempre pedimos plata prestada y después nos quejamos de cómo hay que devolverla, ¿no? Y sí, porque ahora decimos que la justicia americana, esto, otro, todos sabíamos que no hay una ley de quiebras internacional. El gobierno obviamente lo sabía. El gobierno sabía que va a haber litigantes aguerridos que tienen grandes abogados y que tienen derechos porque vos firmaste que debés $100 y entonces van a la justicia y reclaman un derecho. Entonces, sabiendo todo eso, uno no puede hacerse el gallito y decir, vos no te pago porque no entraste en mi canje. Claro. Eso es una actitud arrogante de Argentina, claro, soberbia, que nos llevó a donde estamos ahora. Y también estamos acostumbrados que en nuestro país siempre hay cuestiones mucho más laxas, hay moratorias, vemos mañana, y afuera el mundo es distinto, ¿no? Sí, ellos ni siquiera se han inmutado por todas las presiones hasta internacionales y todos los escritos del Fondo Monetario, del gobierno americano, diciendo que esto va a afectar futura reestructuración. Ellos dijeron, no, este es un deudor específico, incluso en su momento nos llamaron recalcitrante, que ha tenido actitudes completamente negativas ante la justicia, y que entonces esto no tiene por qué influir a todo el resto. En todo caso, los países van a sacar conclusiones, cuando haya que hacer default, van a tener que negociar con todo el mundo de una manera diferente, porque esto va a ser como un fallo que va a quedar como un antecedente. Pero así como nosotros lo vemos tan negativamente, imagínate, para un acreedor lo ve con alivio de que se puede prestar bajo la ley americana, porque la ley americana lo protege realmente hasta las últimas consecuencias. Claro. Entonces esta mirada hay que verla con los dos ojos, ¿viste? La mirada del deudor que está en problemas, como Argentina, y la mirada del acreedor que al momento de prestar quiere asegurarse que sus derechos valen. Entonces, acá no hay que lamentarse de esa manera, y tampoco tiene mucho sentido decir, los fondos buitre compraron muy barato y ahora son los vivos de la película. Y bueno, si son vivos, son vivos. Claro. Si no, eso... No le hubiéramos pedido plata prestada. Ir a llorar a la iglesia, es como fuera, no podés manejar las relaciones internacionales ni poder manejar los litigios de esa manera, invocando que como el otro ganó plata, no tiene derechos. Eso, o tiene menos derechos. No, si ganó y fueron astutos y compraron barato, si ese es el negocio de ellos, si vos ya sabías siempre que era así. Entonces tenés que lidiar con la realidad como es, no como vos te gustaría que fuera. Claro. Entonces nuestro país se enfrenta ante una posibilidad concreta de entrar en default, como en su momento nos pasó en el 2001, aquel recordado discurso en el Congreso que la gente, los legisladores aplaudían cuando entramos en default la última vez, ¿no? ¿Qué nos implica en lo diario, en la economía, en las familias,
entrar en default? Sí, yo diría primero es importante, dado que tenemos ese recuerdo del 2001, ver que este default, que yo le asignaría, no sé, un 80-90% de probabilidades de que se concrete un default, que es muy distinto al del 2001 y que las repercusiones son mucho menos graves. Si no tenemos que tenerlo con el dramatismo que fue el default del 2001, donde Argentina estaba permanentemente en los mercados, donde los bancos y las FJP estaban llenos de bonos argentinos. Entonces fue un lío tan grande para la economía que incluso el propio default coadyuvó al retiro de depósitos, al corralito, sí, a la especificación, o sea, todo fue una cadena impresionante de hechos que no es el caso ahora. Esto es una cosa mucho más limitada. O sea, lo más concreto en los próximos meses es que hay créditos que iban a venir a Argentina para YPF, para la provincia de Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, para otras provincias, incluso para el Estado, o inversiones o préstamos multilaterales del Banco Mundial, todo eso se va a frenar. Entonces Argentina va a contar, no sé, con 4, 5, 6, 7 mil millones menos de reservas de la que pensaba contar, digamos, en los próximos meses o trimestres. Y eso, bueno, eso implica justamente más estrecheces porque el Banco Central con menos reservas, hay un correlato que si, bueno, si hay menos reservas el dólar va a tener que valer más. Claro. Hay un estrangulamiento, entonces eso puede generar expectativas de devaluación del oficial. Si va a estar en por ahí 9.20 a fin de año, a lo mejor llegará a 10, y si el paralelo iba a estar, no sé, en 12, por ahí llegará más a 13 o 14, eso se verá, pero implica estrecheces. Implican que el cepo cambiario seguramente va a haber empresas que van a tener más dificultades para importar y no menos. Entonces todas estas cuestiones implican sesgos recesivos, pero y de hecho un poco también una presión inflacionaria no desmedida. Quizás tengamos que seguir viviendo con una inflación del 25% anual y no la podamos bajar, pero de aquí en adelante, hasta fin de mandato, es un escenario más complicado, pero no es un escenario catástrofe, es un escenario más complicado, con menos posibilidades de recuperación. Ya estamos en recesión, según nuestros cálculos ya tenemos 3 trimestres de menos de cero, pero tampoco no vislumbro algo demasiado dramático, sino es un bajón, es una muy mala noticia, nos va a ser difícil recuperarnos. Es importante en todo esto qué hace Argentina, porque una cosa es que acate y otra cosa es que desacate. Incluso si acata, va a default y hay un rápido canje, en 2-3 meses es posible que las cosas se encarrilen mejor y después se abre la expectativa de que el año que viene se negocia sin las cláusulas Rufo. Entonces puede no ser dramático, menos dramático. O sea, ahí los abogados tendrán que evaluar. Argentina tiene que poner la gente más brillante que tiene a evaluar las alternativas paso a paso y ver cuál es con una estrategia de control de daños, de minimización de daños, fuera de toda demagogia, de toda cosa ideológica, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos para minimizar los daños ya que tenemos este panorama? Y bueno, evaluar y hacer la estrategia que minimice daños. La presidenta ayer hizo hincapié en que va a honrar un pago de $900 millones que es ahora a fin de mes. Ahora, si se entra en default es para todos los acreedores. La posibilidad de honrar ese pago está en un tema, llamémosle así, procesal, que hace que Argentina puede pedir lo que se llama un rehearing, y que tiene 25 días para pedirlo. Y entonces, a la Corte. Y como tiene 25 días, en principio va a poder pagar el pago de fin de mes. Bien. Siempre y cuando el juez Griesa realmente no haga nada en esos 25 días y no levante el amparo, porque si levanta el amparo, ese pago no se puede hacer. Entonces es un tema también operativo bastante delicado. En principio podríamos pensar que es bastante probable que ese pago se haga, pero a lo mejor es el último. Y ya en septiembre no se puede hacer ningún pago más. En septiembre vencen cupones del PAR y ahí ya entraríamos en default. Cuando se entra en default en algo, por las cláusulas de cross default, se entra en default en todo lo que es esa misma legislación, que son todos los bonos de legislación americana,
y que después llevan a la legislación europea, japonesa, etcétera, porque todo lo que es legislación extranjera se rige por una norma y lo que es legislación argentina se rige por otra. O sea que, digamos, por más que se ponga la gente más capaz y sea muy creativos, si se entra en default, la cadena, el efecto dominó va a ser complejo para el país. Sí, hay que ver. Yo en estos momentos creo que el default es muy difícil de evitar. Y entonces creo que hay que prepararse por un escenario de default que minimice las consecuencias negativas. Como que a las 24 horas hay una oferta de canje que llamamos benigna, que al que tiene un bono de legislación en Nueva York le damos un bono de legislación argentina, pero una vez que entramos en default, no antes. Antes no se puede materializar eso. Claro. Pero después que entras en default, bueno, estás en default. ¿Qué ofreces? Te ofrezco en canje un bono igual al que tenés con legislación argentina. Muchos van a poder aceptarlo, y lo van a aceptar, y otros no. Bueno, esos que no acepten son nuevos holdouts. Con esos nuevos holdouts tenés que sentarte a negociar con esos más NML y todos los holdouts, digamos, desde enero del año que viene. Y ahí sí Argentina va a tener que tener una actitud efectivamente negociadora, cosa que recalco que no la tuvo en el pasado. Sí. De todas maneras, por las cifras que se habla, da la sensación de que el país va a estar hipotecado en los próximos 20, 30 años. No, diríamos no. Argentina, digamos, una consecuencia positiva de una estrategia equivocada, para mí la estrategia de desendeudamiento pudo haber tenido razonabilidad los primeros meses, después fue completamente irrazonable, perder todas las reservas y encima con déficit fiscal, o sea, no fue razonable y tenemos el cepo y tenemos todos los problemas. Argentina tiene baja deuda, bajo distintos estándares, lo cual le da aire en un contexto de credibilidad, le da aire para endeudarse sin que sea esto dramático. O sea, si acá hay a veces una idea casi irracional de que las deudas son malas, es decir, todos los países tienen deudas y las refinancian, y los defaults son casos ínfimos. O sea, los países no entran en default porque tienen deudas y no las pagan, porque las deudas nunca se pagan, las deudas se van refinanciando. Y los países serios las refinancian sin mayores problemas, y el mundo es así. Entonces esto es como si alguien tuviera, ganara 20.000 pesos y tiene que pagar siempre todos los meses una cuota de 3.000. Bueno, mientras vos ganes 20.000 claro, y pagues 3.000 y lo tengas en cuenta en tu presupuesto, no tenés problemas. Es decir, no tenés que no dormir de noche porque tenés esa deuda. Es decir, no es una mala palabra estar endeudado. El tema es estar endeudado en forma razonable. Y hacer las cosas bien. Argentina tiene mucha mala experiencia de haber hecho las cosas mal, entonces algunos dicen no hay que endeudarse, como si eso fuera la solución. Y no es la solución, porque en situaciones X te quedas sin reservas y no podés vivir de contado todo el tiempo y cargando sobre esta generación todos los problemas. El endeudamiento te permite ir cargando sobre otra generación. Entonces, si vos te endeudás, haces un subte que lo vas a disfrutar durante 50 años, pagá que los 50 años de generación de argentinos paguen eso y no lo tengan que pagar todo vos. Entonces, este tema de hacerse tan orgulloso por el desendeudamiento, que por otra parte es relativo, pero por lo menos ha logrado que haya espacio para endeudarse. Entonces el problema, si bien Argentina no puede aceptar ahora pagar 15.000 millones, sí puede aceptar en una negociación pagar menos que esos 15.000 millones, pero algo que satisfaga a NML, en una negociación amplia que creo que por todas las circunstancias va a tener que hacerse a partir del año que viene. Bien. Y en algún momento esto se traduce al bolsillo, a los ingresos mensuales de una familia, a las salidas, a las cuotas del colegio, a los alimentos, a las vacaciones. ¿En un momento baja yo veo, la billetera? Sí, pero no lo veo de una manera, llamémosla así, dramática de un día para otro. Vamos a ponerlo así. Si YPF pensaba conseguir fondos para hacer determinadas obras y eso no lo puede hacer ahora, va a tener que cambiar su plan de negocios, sus proyecciones. Entonces, si pensaba hacer un contrato con tal empresa y ese contrato iba a pagarle salarios, ese contrato no va a estar. Entonces esa gente va a tener menos trabajo, entonces va a poder gastar menos. Entonces hay cosas que la economía se va resintiendo, no de un día para otro como en una crisis financiera típica,
que de un día para otro se arme un descalabro, sino en el correr de las semanas y de los meses, y va a haber una sensación de penuria que de hecho ya la hay y que no vamos a poder salir eventualmente y que se puede agravar un poco, no necesariamente mucho, pero que bueno, que implican seguir conviviendo con una economía estancada básicamente o en recesión, con alta inflación, a la espera que una nueva situación cambie toda la cuestión. De todo apunta a que va a tener que ser el nuevo gobierno el que logre, si hace las cosas bien, y lo repito, si hace las cosas bien, reencauzar la economía de una manera que obviamente lleve a más producción y menos inflación, que es lo que deberíamos poder hacer. Bien. ¿Usted coincide con esa frase que dicen que el problema no es el futuro sino el presente? Bueno, el futuro, por definición, no sabemos cómo va a ser. Siempre podemos decir, sí, tenemos un futuro promisorio, Argentina está condenada al éxito, somos bárbaros, qué sé yo, pero hay que ver, en el futuro podemos pensar que un nuevo gobierno puede hacer las cosas mucho mejor que este. Yo confío que eso sea así. Ahora, que si en el futuro por ahí tenemos un terrible problema de narcotráfico que no estamos solucionando hoy y que nos hace que todo sea peor que lo que en muchos rubros. O sea, yo no sé todo el futuro. Lo que sí sé es que entiendo, o es mi parecer, que este gobierno hizo muchos errores evitables, como dicen en tenis, errores no forzados, sí. Un error, otro error, otro error, otro error, otro error, y entonces, bueno, este jugador está jugando mal. Entonces vos tenés confianza de que vengan otros jugadores que jueguen bien. Después hay que verlo en la cancha, ¿verdad? Pero yo confiaría, o tengo la sensación de que están dadas las condiciones, porque las condiciones internacionales, si bien tenemos este problema ahora, son muy benignas para Argentina, porque la tasa de interés está 0%, la tasa básica, prácticamente muy cerca de cero. Hay países de izquierda que se endeudan al 4%, Bolivia sacó un bono a 10 años, Ecuador no tendría problemas si van hoy a los mercados. Es decir, podés ser de izquierda, si fuera el caso, y tener una situación, muy razonable de vincularte en el mundo. Entonces Argentina no aprovechó los años de tasas bajas, que todavía van a seguir, y los commodities altos, porque la soja sigue estando en muy buenos niveles. O sea, es un panorama para Argentina muy bueno en ese sentido, que Argentina no pudo aprovechar, porque cuando termine este gobierno vamos a acumular ya 4 años de estancamiento económico y con alta inflación. Entonces todo indica que están dadas las condiciones para que venga un gobierno mejor que este y que nos ponga de vuelta en un sendero de crecimiento alto, que sea 5% anual y no 0, e inflación baja, 5, 6, 7% anual y no 25, 30, 35. Eso no debería ser tan difícil, pero bueno, de todas maneras, como decía, hay que verlo andar a un nuevo gobierno y que haga las cosas bien. Gracias, Rubiste, por venir, muy amable. Gracias a ustedes. No se vayan, ya seguimos.